Un auto se detuvo en seco. 4 hombres. Una pistola. Y en cuestión de segundos, desapareció. Nadie vio nada. Nadie entendió nada. Solo una llamada horas después, y una voz que lo cambió todo. La tenemos. Así empezó el secuestro más impactante en la historia reciente de Polonia. Un crimen que desató el caos, rompió a una familia y dejó al hombre más poderoso del país completamente de rodillas. Y no, aún no sabes lo peor. Quédate hasta el final para descubrir si finalmente podrá rescatar a su hija, lo que más quiere en el mundo, ante un plan maestro y muy estudiado de los secuestradores. En el interior de una mansión de 3 pisos, blindada como una fortaleza, con seguridad privada, cámaras térmicas y sensores de movimiento, Michał Boksik, el hombre más rico de Polonia, se sentaba en el suelo, ayudando a su hija Sofia a completar un rompecabezas de castillos. Ella tenía 6 años. La casa olía a madera nueva y café recién hecho. Afuera, el cielo anochecido de Varsovia era impresionante. Una noche invernal cualquiera. Hasta que golpearon la puerta. Un golpe seco. 3 veces. No era normal. En esa casa nadie golpeaba. Todos tenían códigos, radios, acceso digital. Antes de que Michał pudiera levantarse, la puerta del salón estalló. 4 hombres armados, con pasamontañas y rifles cortos, entraron sin decir una palabra. Rápidos, entrenados. Uno disparó al aire. Otro tiró al suelo al guardaespaldas que venía corriendo desde el pasillo. Un tercero fue directo hacia Michał. Pero no lo tocaron a él. Fueron a por Sofia. ¡No!, gritó él, lanzándose encima de uno de los hombres. Pero el cuarto atacante ya había levantado a la niña en brazos. Ella comenzó a llorar, confundida, paralizada. Michał intentó aferrarse al pasamontañas de uno de ellos, pero recibió un golpe con la culata del arma en el rostro. Cayó de espaldas, aturdido, sangrando. Desde el suelo, con la vista nublada, vio cómo se llevaban a su hija por el pasillo central, gritando su nombre, con los brazos extendidos hacia él. La puerta de emergencia del ala oeste se abrió, y el grupo desapareció. Todo en menos de 1 minuto. Cuando los refuerzos llegaron, ya no había nadie. Solo el eco del llanto. El rompecabezas sin terminar. Y Michał, sangrando en la alfombra, con la cara rota y la mirada perdida. A las 10:22, llegó la llamada. Voz enmascarada. Fría. Cruelmente tranquila. No llames a nadie. La tenemos. Y sabemos que vas a cooperar. Clic. Ninguna exigencia. Ninguna advertencia más. Solo esa frase. Y el silencio más largo de su vida. Aquella noche, Michał caminó por los pasillos vacíos de su mansión con pasos erráticos. Los cuadros antiguos, las columnas de mármol, el piano que nunca nadie tocaba. Todo parecía burlarse de él. Porque con todo su dinero, sus sistemas, sus muros y su poder, no había podido proteger a su hija. Ni siquiera dentro de su propia casa. Y eso, para un hombre como él, no era solo una tragedia. Era una condena. La mansión estaba en silencio. Un silencio antinatural, tenso, frío como el mármol de sus pasillos. La ausencia de Sofia se notaba demasiado. Los hombres de seguridad iban y venían murmurando en voz baja, revisando grabaciones, escaneando accesos, buscando explicaciones que simplemente no existían. Michał Boksik se encontraba sentado en la mesa del comedor principal, aún con la camisa manchada de sangre seca en el cuello y en el labio partido. No se había cambiado. Ni siquiera se había lavado la cara. Frente a él, sobre el mantel blanco de lino, descansaba la pieza del rompecabezas que Sofia no había alcanzado a colocar. Una esquina del castillo. Su castillo. Su hogar. Y sin embargo, allí, en esa escena congelada, todo parecía haber perdido sentido. No hablaba. No comía. Apenas respiraba. Su mirada estaba fija en un punto invisible del espacio,
como si su mente se hubiera salido del cuerpo y estuviera atrapada en un bucle, repitiendo una y otra vez el mismo minuto maldito. El portazo, los gritos, el disparo, el cuerpo de su hija alejándose entre los brazos de un desconocido y su impotencia. Su total y absoluta impotencia. La policía, por ahora, no estaba al tanto de lo ocurrido. Por orden directa de Michal, nadie fuera del personal más cercano debía saberlo. No todavía. Él no confiaba en las autoridades. No porque fuera paranoico, sino porque conocía demasiado bien los engranajes ocultos del poder y había aprendido a temerle más al sistema que al crimen. A las 3:15 de la madrugada, Michal llamó a Janusz Kolodziej, un exoficial de inteligencia retirado que ahora trabajaba como consultor privado para empresas multinacionales en asuntos delicados. Janusz no preguntó por qué lo llamaba a esa hora. Simplemente respondió: «Estoy en camino». 2 horas después, ya estaba allí, examinando el plano de seguridad de la propiedad con una precisión quirúrgica. «No fue un acto impulsivo», dijo Janusz, sin levantar la voz. «Sabían cómo moverse. Sabían cuándo. Y lo más importante, sabían que tú ibas a estar ahí. Eso no es un robo. Eso es un mensaje». Michal no respondió. Su mandíbula estaba tensa, los dedos entrelazados, los nudillos blancos de fuerza contenida. A las 8 en punto de la mañana siguiente, los mercados europeos abrían. Las acciones de sus compañías no sabían nada de lo ocurrido. Los titulares aún hablaban de política, inflación y un escándalo de corrupción menor en el Parlamento. Nadie sabía que en ese momento, la hija del hombre más poderoso del país llevaba ya más de 15 horas desaparecida, sin rastro, sin exigencias, sin una sola pista concreta que indicara hacia dónde había sido llevada. Janusz aconsejó no contactar a la policía todavía. Según su experiencia, cualquier filtración a la prensa en ese punto podría poner en peligro a la niña. Michal asintió en silencio. Aunque parte de él sabía que no poder confiar en el Estado que había ayudado a reconstruir con su fortuna era, en sí mismo, una ironía amarga. A media mañana, se recibió una segunda llamada. Esta vez no había amenaza, ni gritos, ni drama. Solo una grabación de voz. La voz de Sofía. «Papi, tengo miedo. Está oscuro. No sé dónde estoy. Por favor, ven a buscarme». Y luego, ruido blanco. El archivo llegó a través de una app encriptada que se autodestruyó 30 segundos después de abrirse. Los analistas privados no pudieron rastrear su origen. El servidor estaba encriptado a través de múltiples nodos internacionales. Quien estaba detrás de esto sabía lo que hacía. Michal apretó los dientes, bajó la cabeza, y por primera vez desde el secuestro, sus ojos se humedecieron. No lloró. No podía. Tenía demasiado control sobre sí mismo. Pero el temblor en su mano izquierda lo traicionó. Esa voz, la de Sofía, tan pequeña, tan vulnerable, tan humana, perforó la armadura que llevaba construyendo durante décadas. Ningún contrato, ningún cálculo financiero, ninguna reunión de directorio lo había preparado para esto. Y allí, en esa mañana de invierno, rodeado de asesores, planos de seguridad y teléfonos intervenidos, Michal Boksic dejó de ser el hombre más rico de Polonia. Y se convirtió en un padre desesperado. Afuera, la nieve seguía cayendo. Y el reloj avanzaba, cruel e imparable. Cada segundo sin una pista clara era un recordatorio de que el tiempo, su recurso más escaso, no podía comprarse. Y entonces, cuando parecía que nada podía empeorar, sonó el teléfono rojo de emergencia que solo usaban para amenazas de nivel máximo en sus empresas internacionales. Michal contestó sin pensarlo. Y al otro lado, una voz familiar susurró una frase que lo dejó helado. «Mira a tu alrededor, Michal. Esto no es por dinero. Esto es personal». La voz de aquella segunda llamada, la que había dicho «esto no es por dinero, esto es personal», no era una voz cualquiera. Era una voz que conocía. No porque pudiera identificarla con exactitud, sino porque había algo en su tono, en su cadencia, en su manera de pronunciar su nombre, que hablaba de una historia común,
de un pasado compartido. Y eso era, en cierto modo, aún más aterrador. Porque si alguien que lo conocía personalmente era capaz de hacerle esto, entonces la traición no venía del mundo criminal o de algún grupo al margen del sistema, venía desde dentro. Fue en ese momento cuando Michal entendió que no estaba tratando con un secuestro convencional y que tampoco bastaría con dinero, recursos o poder para resolverlo. No era una transacción. No era un chantaje. Era un ajuste de cuentas. El equipo que había montado con Janusz Kolodziej, ex espía, ahora asesor de crisis, trabajaba sin descanso desde una sala sellada de la casa, convertida en centro de operaciones. Pantallas encendidas las 24 horas, un mapa digital de Europa con rutas trazadas, perfiles de enemigos del pasado, antiguos socios, tratos sucios, traiciones que nunca fueron olvidadas. Porque si algo quedaba claro, era que esto no era aleatorio. Era quirúrgico. Alguien había esperado, había planeado, había observado durante años, hasta encontrar el momento perfecto para atacar. En la lista aparecieron muchos nombres. Políticos que alguna vez prometieron fidelidad y terminaron destruidos por decisiones estratégicas de Michal. Empresarios que vieron sus compañías absorbidas o barridas del mercado por el avance imparable de su conglomerado. Antiguos amigos de la era poscomunista, con quienes alguna vez compartió copas de vodka y promesas de lealtad eterna, hoy reducidos a nada mientras él ascendía sin mirar atrás. Pero un nombre, uno solo, hizo que Janusz levantara la ceja y dejara el expediente sobre la mesa, sin decir palabra. Alexander Strug. Durante la década de los 90, Alexander había sido socio de Michal en uno de sus primeros grandes movimientos, la privatización de una cadena de astilleros estatales en la costa báltica. Ambos, jóvenes, ambiciosos, con una visión similar del nuevo país que se estaba construyendo entre las ruinas del socialismo. Durante años trabajaron codo a codo, hasta que un escándalo de corrupción salpicó a la empresa. Michal logró salir ileso, incluso reforzado, mientras Alexander fue condenado por evasión fiscal y fraude de licitación. Pasó 5 años en prisión. Al salir, desapareció del mapa. Nunca más se supo de él. No dio entrevistas, no regresó a la vida pública, no intentó reconstruir su imagen. Simplemente se desvaneció. Hasta ahora. Janusz no tardó en obtener reportes de movimientos financieros extraños asociados a empresas pantalla registradas en Estonia, Letonia y Chipre. Transferencias que pasaban por nodos oscuros, pero que, al ser descompuestos por sus analistas, llevaban a una sola fuente, una firma de seguridad privada creada en 2009, un año antes del secuestro, registrada a nombre de una mujer ucraniana sin antecedentes, pero con vínculos indirectos con Alexander. Era solo una hipótesis. No había pruebas. Pero había algo más fuerte que las pruebas en aquel momento: el instinto. Michal lo sintió como una punzada seca en el pecho. Esa sensación que había aprendido a leer a lo largo de toda su carrera, que lo había salvado de malas inversiones, de traiciones políticas y de ataques financieros. Y ahora, por primera vez, no le hablaba de números, sino de miedo. Un miedo distinto, más íntimo. El miedo de haber cometido un error imperdonable, muchos años atrás. Si fue él, no vendrá por dinero, dijo Michal con voz baja, casi ausente. Vendrá por mí. Janusz no respondió, porque sabía que eso no era una metáfora. Sabía que en los niveles más altos del poder, las guerras no siempre eran por territorio o recursos. A veces eran por heridas, por orgullo, por odio acumulado durante décadas. Mientras tanto, en una habitación cerrada, los técnicos analizaban el audio de la voz de Sofía, buscando frecuencias, reverberaciones, sonidos de fondo. En uno de los canales de audio secundarios, casi imperceptible, se escuchaba algo, una campana metálica que sonaba cada cierto tiempo, como si fuera parte de una fábrica. No era una iglesia. No era una escuela. Era una rutina mecánica. Y eso, aunque mínimo, era la primera pista real. Pero antes de que pudieran procesarla, llegó un paquete. Una caja blanca, sin remitente, entregada directamente en la garita de entrada de la mansión.
Dentro, un objeto que heló la sangre de todos. El peluche favorito de Sofía. El mismo que Michal le había regalado en su último cumpleaños. Con una nota atada al cuello, escrita a mano. Ella aún juega con esto. A veces sonríe, pero no por mucho tiempo. El espejo le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Las ojeras hundidas, la piel reseca, la mancha oscura en la mejilla donde días atrás había recibido el golpe de un arma mientras intentaba proteger, sin éxito, a su hija. Una escena que se repetía en su mente con una claridad cruel, como si cada segundo de ese minuto maldito hubiera quedado tallado a fuego en su memoria. La mirada de Sofía al ser arrastrada por extraños, su voz gritando su nombre, el silencio posterior, era un eco que no se apagaba ni con los somníferos que ahora descansaban, intactos, sobre la mesita de noche. Pero no podía dormir. Dormir era rendirse. Esa mañana, apenas el sol se alzó sobre los tejados de Varsovia, Michal se reunió en una sala cerrada del sótano con Janusz y dos antiguos colaboradores de su red financiera internacional. Allí, en ese espacio sin ventanas, protegido de cualquier interferencia externa, se tomó la decisión que marcaría el inicio de un camino sin retorno: ir tras Alexander Strug, sin avisar a la policía, sin permisos legales, sin límites. No porque quisieran evitar la burocracia, sino porque sabían que si estaban en lo cierto, si el autor intelectual del secuestro era, efectivamente, un hombre del pasado, entonces cualquier filtración institucional podría desencadenar una tragedia irreversible. Janusz desplegó sobre la mesa un mapa impreso en papel satinado, detallando los últimos movimientos conocidos de Alexander en los años posteriores a su liberación de prisión. Durante un tiempo había vivido en Hamburgo, bajo una identidad falsa vinculada a una empresa de reciclaje industrial. Luego, había desaparecido durante casi 3 años, hasta que un rastro mínimo de transferencia de criptomonedas hacia una empresa offshore en Montenegro volvió a ponerlo en el radar. Pero lo más inquietante no era el dinero, ni los cambios de ubicación, ni siquiera el silencio absoluto que lo rodeaba. Lo realmente alarmante era que Alexander parecía haber desaparecido justo cuando Michal había anunciado públicamente su intención de retirarse parcialmente del mundo empresarial para dedicar más tiempo a su hija. Esa coincidencia, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibida. Pero ahora, bajo la luz turbia del presente, sonaba a premeditación, a venganza, a algo que llevaba cocinándose en la oscuridad durante demasiado tiempo. A través de contactos internacionales, muchos de los cuales le debían más favores de los que estaban dispuestos a admitir, Michal logró activar una pequeña red paralela de inteligencia, exmilitares, analistas de seguridad privada, antiguos agentes desplazados del sistema después de la reestructuración del gobierno en los años posteriores a la integración europea. No eran policías, no eran mercenarios, eran sombras. Y él, por primera vez, se convertía en su propio cliente. La investigación clandestina comenzó con una pista casi invisible, la campana metálica que se oía en el fondo de la grabación de voz de Sofía. Tras varias simulaciones y pruebas acústicas, se concluyó que no era un sonido cualquiera. No era una iglesia, ni una máquina de fábrica. Era el sonido específico de una compuerta de acero abriéndose, como las que se usaban en los antiguos depósitos de carga ferroviaria del este, que generaba un eco particular al chocar contra superficies de hormigón húmedo. Ese pequeño detalle permitió acotar la búsqueda a zonas industriales abandonadas en las afueras de ciudades específicas: Lodz, Katowice, Białystok. Todas tenían algo en común: antiguas líneas ferroviarias conectadas a estaciones de carga desactivadas después del colapso soviético. Mientras su equipo trabajaba sin descanso, Michal se encerró en su estudio y comenzó a revisar, uno por uno, todos los archivos personales, fotografías, cartas, documentos y grabaciones de los años 90. Buscaba algo más que un rastro. Buscaba entender qué había hecho mal, en qué momento cruzó una línea que justificara un acto de semejante crueldad. Y lo encontró. No fue un documento firmado, ni un contrato roto, ni un soborno pagado. Fue una carta sin abrir, fechada en 1997, enviada por Alexander desde prisión, con caligrafía temblorosa, escrita a mano. La carta nunca había sido leída. Un asistente la había archivado sin importancia en uno de los estantes de correspondencia antigua. La tinta estaba ligeramente corrida, pero el mensaje aún podía leerse con claridad.
Sé que no responderás, pero tenías que saberlo. No me importa el dinero. No me importa el poder. Me quitaste algo que nunca podrás devolverme. Y eso, Michal, algún día vas a entender lo que significa. La carta no mencionaba que era exactamente lo que había perdido. No decía un nombre, ni una cifra, ni un evento claro. Pero el tono era inequívoco. No era una amenaza. Era una promesa. Y ese día había llegado. Michal se quedó inmóvil durante minutos, sujetando la hoja con manos temblorosas, como si al fin comprendiera que este no era solo un enemigo más, ni una competencia arruinada. Era un hombre que él había roto. Un hombre que, quizás, había tenido una hija, una esposa, una vida que se desmoronó cuando él, Michal, decidió salvar su reputación a costa de otro. Y ahora, todo eso regresaba con una forma brutal, su propia hija, convertida en moneda de castigo. El convoy salió de Varsovia al caer la tarde, avanzando entre carreteras húmedas, rodeadas de bosques desnudos y campos helados que parecían extenderse hacia un horizonte infinito. Michal Boksic viajaba en el asiento trasero de un vehículo sin distintivos, con los cristales polarizados y una manta de lana oscura sobre las piernas, aunque no era el frío lo que lo mantenía rígido y tembloroso, sino la certeza creciente de que estaba abandonando el territorio que dominaba, el de las oficinas, las juntas de accionistas, las residencias con candelabros y mármol, para adentrarse en un mundo donde el dinero no servía como escudo y donde las reglas se escribían con sangre, miedo y silencio. Janus, sentado a su lado, repasaba en voz baja los informes que habían logrado reunir en las últimas 48 horas. Los sonidos metálicos registrados en la grabación de la voz de Sofía, junto con el análisis de frecuencias ambientales, habían permitido reducir la búsqueda a 3 posibles instalaciones abandonadas. Todas tenían en común haber pertenecido a la red ferroviaria soviética, todas estaban clausuradas desde hacía más de 15 años, y todas estaban situadas en lugares donde el Estado apenas tenía presencia. Eran sitios perfectos para ocultar a alguien durante semanas, quizás meses, sin que nadie lo notara. Mientras Janus enumeraba las características técnicas de cada lugar, Michal apenas lo escuchaba. Sus pensamientos estaban muy lejos, clavados en la última frase de aquella carta amarillenta de Alexander Strug, la que había encontrado días atrás en sus propios archivos, olvidada durante más de una década. Me quitaste algo que nunca podrás devolverme. La frase se repetía como un mantra oscuro, y él no podía evitar pensar que cada kilómetro recorrido lo acercaba no solo a la posibilidad de recuperar a su hija, sino también a un pasado que había preferido sepultar bajo contratos, acciones y comunicados de prensa. Cuando finalmente llegaron a la primera de las instalaciones señaladas, una estación de carga abandonada en las afueras de Lodz, la noche había caído por completo, y el lugar parecía una ruina salida de un sueño febril. Los vagones oxidados estaban cubiertos de grafitis, las ventanas rotas eran bocas negras abiertas hacia la nada, y el viento que atravesaba las estructuras metálicas emitía un gemido largo, como un lamento interminable. El suelo estaba húmedo, resbaladizo, con charcos que reflejaban la luz de las linternas como espejos distorsionados. Michal descendió del coche, rodeado de 3 hombres armados de su equipo clandestino, y por un instante se detuvo a escuchar. El silencio era casi absoluto, interrumpido apenas por el crujido de los escombros bajo las botas. Había algo en aquel ambiente que lo oprimía, como si el aire estuviera cargado de memorias ajenas, de historias de dolor que habían quedado atrapadas entre esos muros olvidados. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, y en su mente la pregunta era inevitable: ¿estará aquí? ¿Será aquí donde mi hija respira, llora, espera, o tal vez ya no espera nada? Exploraron cada rincón durante horas, revisando sótanos inundados, oficinas desmanteladas, viejos archivos convertidos en polvo. Encontraron botellas vacías, colchones sucios, señales de que alguien había estado allí, pero no hacía mucho tiempo. Sin embargo, nada concreto. Ninguna prueba clara de que Sofía estuviera en ese lugar. Y esa ausencia, en lugar de traer alivio, le provocó un dolor aún más punzante, porque cada sitio descartado significaba que el círculo de opciones se estrechaba, y con él, la angustia de que el reloj seguía avanzando sin detenerse. Cuando abandonaron la estación, el cielo comenzaba a teñirse con las primeras luces del amanecer.
En el coche, mientras observaba cómo el sol nacía entre las ramas desnudas de los árboles, Michal recordó un momento sencillo, banal incluso, de apenas unas semanas antes, Sofía corriendo por los pasillos de la casa, con el pelo suelto, gritando su nombre para que la persiguiera. Recordó cómo había fingido estar ocupado, como le había dicho después, Sofía, después, y como ella había hecho un puchero antes de desaparecer escaleras arriba. Ahora, ese después lo golpeaba como un insulto a sí mismo, porque comprendía que quizás nunca habría un después. Quizás esos segundos que había despreciado eran los últimos en que había tenido la oportunidad de ser un verdadero padre, y no solo un hombre obsesionado con preservar su imperio. El segundo destino era aún más desolador, una planta de almacenamiento de carbón en Katowice, abandonada desde el año 2002. El lugar estaba cercado con alambradas oxidadas, pero había indicios claros de que alguien había cortado los accesos recientemente. El olor a humedad y hollín impregnaba el aire, y las linternas apenas iluminaban los corredores interminables donde se acumulaban restos de maquinaria corroída. Fue allí donde encontraron lo que, hasta entonces, era la señal más clara de que estaban en el camino correcto: una pequeña muñeca de trapo, vieja, sucia, con el vestido arrancado, que pertenecía sin lugar a dudas a Sofía, porque Michal recordaba haberla visto en su cama noche tras noche, abrazada contra su pecho mientras se quedaba dormida. Sostener aquella muñeca fue como sostener a su hija por un instante, y al mismo tiempo como recibir una bofetada en el alma. El corazón le dio un vuelco, las piernas le temblaron, y durante unos segundos creyó que iba a perder el equilibrio. Janus lo sostuvo del hombro, murmurando algo que él apenas escuchó. El mundo parecía haberse reducido a ese objeto, a ese pedazo de tela que confirmaba lo que tanto temía. Sofía había estado allí, y si había estado allí, significaba que podían haberla trasladado, que cada hora contaba, que la persecución no era contra el tiempo, sino contra una sombra que se movía con inteligencia y crueldad. Mientras examinaban la muñeca, uno de los hombres notó algo extraño, un olor persistente, metálico, proveniente de los depósitos interiores. Al ingresar, encontraron marcas recientes en el suelo, como si cajas pesadas hubieran sido arrastradas, y huellas de neumáticos que no coincidían con vehículos comunes, sino con furgonetas industriales. El rastro no era definitivo, pero indicaba movimiento, organización, logística. Quien estuviera detrás del secuestro no actuaba improvisando, se desplazaba con precisión, como si siguiera un plan trazado mucho antes de que todo comenzara. Y entonces, mientras Michal observaba esas marcas en el suelo húmedo, comprendió con una claridad devastadora que no estaba enfrentándose a un enemigo que actuaba desde la rabia o la desesperación. No era un golpe impulsivo ni una reacción momentánea. Era una guerra personal que se había preparado durante años, tal vez décadas. Y él, con toda su riqueza, con todos sus contactos, con toda su supuesta invulnerabilidad, se encontraba solo, reducido a un padre con miedo, arrastrado por una historia que él mismo había escrito con sus decisiones pasadas. Antes de abandonar Katowice, Janus le dijo algo que resonaría en su cabeza durante mucho tiempo. Si seguimos este camino, no habrá vuelta atrás. Esto ya no es un rescate, es una cacería. Y Michal, con la muñeca de trapo aún en la mano, respondió sin titubear, con una voz ronca que no parecía la suya. Entonces cazaré al fantasma que yo mismo creé. El regreso desde Katowice fue un viaje silencioso, un trayecto en el que ninguno de los hombres que acompañaban a Michal se atrevió a romper el muro de pensamientos que lo envolvía como un ataúd invisible. Afuera, los pueblos y carreteras se sucedían uno tras otro, con luces aisladas que parpadeaban en la distancia, como si fueran testigos indiferentes de la tragedia que se estaba desarrollando en las entrañas de Polonia. El cansancio era insoportable, pero más insoportable aún era la sensación de estar cada vez más cerca y al mismo tiempo cada vez más lejos, como si la verdad estuviera delante de él pero se deslizara un paso más allá cada vez que extendía la mano para alcanzarla. Al llegar de nuevo a la mansión, un lugar que antes era símbolo de poder y de protección, Michal sintió que esas paredes que en otro tiempo lo habían hecho sentirse invulnerable ahora eran jaulas decoradas, espacios demasiado grandes que amplificaban el eco de su soledad. La casa, iluminada en cada rincón, parecía un escenario de teatro vacío,
con las lámparas encendidas y los pasillos interminables sin un solo sonido que no fuera el de sus propios pasos. El lujo, en aquel momento, era una burla. Los cuadros, las esculturas, los muebles traídos desde París o Viena, todo parecía insignificante ante la ausencia de una niña de 6 años que, con su presencia, llenaba el aire de vida. En la sala de control, Janus y los analistas habían recibido nueva información. La muñeca encontrada en Katowice había sido examinada minuciosamente y en ella se detectaron restos de fibras industriales que no correspondían a la zona en la que había sido hallada. Tras cruzar datos con antiguos registros de producción, se determinó que esas fibras pertenecían a una fábrica textil clausurada en el año 2001 en la región de Białystok. Era un hallazgo crucial, porque confirmaba que los movimientos no eran improvisados y que Sofía había sido trasladada entre diferentes lugares, como si el secuestrador quisiera alargar deliberadamente el sufrimiento de Michal, obligándolo a perseguir sombras sin nunca poder alcanzarlas. La sospecha de que Alexander Strug estaba detrás de todo ya no era una hipótesis lejana, sino una certeza que comenzaba a solidificarse con cada nueva pista. Su nombre aparecía en los murmullos de contactos lejanos, en registros financieros oscuros, en rumores de viejos socios que recordaban su carácter calculador y su rencor inagotable. Era como si, después de años de silencio, el fantasma hubiera regresado no solo con un plan, sino con la determinación de convertir la venganza en una obra de arte macabra. Michal pasaba horas frente al mapa extendido en la mesa del estudio, trazando líneas con un bolígrafo, marcando fechas, reconstruyendo cada movimiento como si se tratara de un tablero de ajedrez en el que él jugaba contra un adversario invisible que siempre parecía adelantarse un paso. Y en ese tablero, comprendió algo aterrador: Alexander no estaba escondiéndose realmente. Estaba jugando con él, provocándolo, exponiendo sus debilidades, obligándolo a mirar hacia lugares de su vida que había preferido olvidar. En uno de esos momentos de reflexión, mientras sostenía entre los dedos la carta antigua de su socio, Michal recordó con brutal claridad una escena del pasado, una reunión en 1996, en una oficina improvisada en los astilleros del Báltico, donde la tensión era insoportable porque el Estado amenazaba con retirar la concesión que ambos habían conseguido con tanto esfuerzo. Aquella tarde, cuando los inspectores llegaron con pruebas de irregularidades, Michal había tomado la decisión que sellaría su destino y el de Alexander. Usó sus contactos para desviar toda la responsabilidad hacia su socio, salvándose a sí mismo y entregando al otro a la maquinaria judicial. Lo hizo con frialdad, convencido de que era el único camino para proteger el proyecto, para asegurar su futuro, para consolidar el poder que hoy lo rodeaba. Pero ahora comprendía que aquel acto, lejos de ser un simple movimiento estratégico, había sido la semilla de una destrucción más lenta y más cruel que cualquier sentencia legal. En la madrugada, cuando la fatiga lo vencía por momentos y las sombras de la mansión parecían moverse como presencias vivas, recibió un nuevo mensaje. Esta vez no fue una llamada, ni un paquete, ni una muñeca abandonada. Fue un video, enviado a través de un canal encriptado que desaparecía en segundos. En la pantalla apareció Sofía, sentada en una silla metálica en una habitación oscura, iluminada solo por una bombilla que colgaba del techo. Estaba asustada, con los ojos hinchados de llorar, abrazando con fuerza sus propias rodillas. No había golpes visibles, no había violencia directa, pero lo que estremecía era el detalle. En la pared detrás de ella, alguien había colgado una fotografía antigua enmarcada. Una fotografía en la que aparecían Michal y Alexander juntos, sonrientes, jóvenes, celebrando el inicio de su primera empresa. El mensaje era claro y devastador. No se trataba de dinero. No se trataba de política. No se trataba de negocios. Era personal, íntimo, un ajuste de cuentas que iba directo al corazón de Michal, recordándole que el secuestro de su hija era el espejo de sus propias decisiones pasadas, y que cada lágrima de Sofía era el reflejo de una traición cometida años atrás. El video terminó con un fundido en negro y una frase escrita en letras blancas que se desvanecían lentamente. Ahora sabes lo que es perderlo todo. Michal permaneció inmóvil frente a la pantalla apagada, con el rostro desencajado, la respiración agitada y las manos cerradas en puños que temblaban de rabia y de impotencia.
En ese instante comprendió, con una lucidez insoportable, que el rescate de su hija no sería una negociación ni un acuerdo, sino una confrontación directa con un pasado que había intentado borrar, pero que había regresado para cobrarle el precio más alto imaginable. El amanecer del día decisivo no llegó con esperanza, sino con una tensión densa que se pegaba a la piel como una capa de ceniza invisible. En la mansión de Michal Boksic, las luces seguían encendidas desde hacía días, como si la oscuridad hubiera dejado de pertenecer a la noche y se hubiera instalado en cada rincón, contaminando los pasillos, los techos altos, los ventanales de cristal que ya no reflejaban poder sino vacío. La vida entera de Michal se había convertido en una vigilia interminable, en una espera angustiosa en la que cada segundo sin noticias de Sofía se sentía como una condena que lo empujaba hacia la locura. Ese amanecer, sin embargo, trajo algo distinto. Un sobre negro apareció en la entrada principal, entregado por manos invisibles, sin cámaras que pudieran registrar su llegada, sin huellas, sin testigos. Dentro del sobre había una hoja de papel grueso, escrita con tinta azul, con una caligrafía que Michal reconoció de inmediato. Aunque habían pasado más de 15 años desde la última vez que la había visto, era la letra de Alexander Strug. El mensaje era breve pero devastador. Has construido un imperio sobre mis ruinas. Ahora quiero ver si puedes reconstruir a tu hija cuando yo te la devuelva rota. La frase, simple y cruel, era una puñalada directa, porque confirmaba que el secuestro no era un medio para un fin, sino el fin en sí mismo, la destrucción moral de Michal, el derrumbe de su mundo no en las bolsas de valores ni en los contratos, sino en el único lugar donde nunca había aprendido a defenderse, el de los afectos, el de la paternidad, el de la fragilidad humana. Con la ayuda de Janus y de su equipo, lograron rastrear la procedencia del sobre hasta una región industrial de Bialystok, donde antiguas fábricas de textiles permanecían en ruinas desde principios de los 2000. Era un lugar apartado, olvidado incluso por las autoridades locales, donde las sombras parecían tener dueño y donde nadie preguntaba nada. Allí, en medio de estructuras oxidadas y pasillos interminables, se levantaba un edificio de hormigón con ventanas tapiadas, que coincidía con las características acústicas detectadas en los análisis previos. La entrada al lugar fue un descenso a un mundo de abandono y decadencia. El olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con el de hierro oxidado y madera podrida. Las linternas iluminaban paredes desconchadas, puertas metálicas cubiertas de grafitis y charcos oscuros que devolvían reflejos distorsionados. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si el propio edificio respirara. Michal avanzaba con el corazón acelerado, sintiendo que cada metro recorrido lo acercaba tanto a la salvación como a la condena. En uno de los corredores encontraron una puerta blindada, cerrada con cadenas. Janus y los hombres de seguridad la forzaron con herramientas mientras Michal observaba en silencio, con los dientes apretados y las manos temblando de rabia y de miedo. Cuando finalmente la puerta cedió, lo que apareció ante ellos fue una escena que se grabaría para siempre en su memoria, una habitación oscura, iluminada apenas por una bombilla colgante, con una silla en el centro. Y allí, sobre la silla, estaba Sofía. La niña tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la piel pálida, los labios resecos. Estaba atada de manos y tobillos, con un trozo de tela alrededor de la cintura para sujetarla. Pero estaba viva. Cuando la luz la alcanzó, parpadeó con fuerza, y al reconocer la figura de su padre en el umbral de la puerta, sus ojos se abrieron de golpe, como si toda la oscuridad de esos días hubiera sido atravesada de pronto por un destello de esperanza. «¡Papi!», gritó con una voz quebrada, que fue un puñal y al mismo tiempo un bálsamo. Michal corrió hacia ella, ignorando todo, cayendo de rodillas frente a la silla para abrazarla con desesperación. Sus manos temblaban tanto que apenas podía desatar los nudos, pero la apretaba contra su pecho como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo en el aire. El olor a sudor y miedo en el cabello de Sofía se mezclaba con el de su perfume caro, y por primera vez en años, Michal no era un hombre de negocios, no era el magnate, no era el más rico de Polonia. Era solo un padre que temblaba, lloraba y besaba la frente de su hija como si quisiera imprimirle en la piel la promesa de que nunca más la dejaría sola. Pero en ese momento, cuando parecía que la pesadilla terminaba,
Una voz resonó desde la oscuridad del pasillo. Una voz calmada, cargada de ironía, que heló la sangre de todos. Siempre tan tarde, Michal. Llegas siempre demasiado tarde. Era Alexander. No se mostró de inmediato, pero su presencia llenaba el aire como una sombra que nadie podía ignorar. Sus palabras eran un recordatorio cruel de lo que en realidad estaba en juego, no solo la vida de Sofía, sino la memoria del pasado, la deuda impaga de traiciones antiguas. Los hombres de seguridad reaccionaron de inmediato, apuntando con armas hacia la dirección del sonido, pero Alexander no apareció. Solo su voz, que parecía provenir de todas partes, como si el propio edificio hablara. Y entonces, un estruendo sacudió el suelo, una explosión en uno de los corredores laterales, programada para desatar el caos y permitir su huida. El humo llenó el aire, los ecos metálicos retumbaron como un trueno, y en medio del caos, Michal logró cargar a Sofía en sus brazos y correr hacia la salida, guiado por Janus y los demás. Afuera, el aire helado golpeó sus rostros como un golpe de realidad, y solo cuando estuvo a salvo, con su hija en brazos, comprendió que aunque había recuperado lo más importante de su vida, no había ganado la guerra. Porque Alexander seguía libre, porque la herida seguía abierta, porque el mensaje había quedado grabado en lo más profundo de su alma. Ahora sabes lo que es perderlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, psicólogos, guardias adicionales, reuniones secretas y estrategias legales para ocultar lo ocurrido al público. Nadie fuera de un círculo muy reducido conoció jamás los detalles del secuestro. Oficialmente, nada había pasado. Pero dentro de la casa, en las noches largas donde Sofía lloraba en sueños y Michal velaba junto a su cama, la verdad era imposible de silenciar. El magnate que antes hablaba de números y contratos, de fusiones y adquisiciones, ahora dedicaba sus palabras a cosas más simples. Te quiero, aquí estoy, no tengas miedo. Su imperio seguía en pie, pero él ya no era el mismo. El hombre más rico de Polonia había perdido algo que jamás podría recuperar, la certeza de que el dinero podía protegerlo de todo. Y en esa pérdida, paradójicamente, encontró lo que nunca había sabido buscar. Porque aquella niña que dormía aferrada a su brazo, con el cuerpo aún marcado por el miedo, era ahora su única verdad. Y aunque el mundo lo considerara invencible, solo él sabía que su mayor victoria había sido sobrevivir a la mirada rota de su hija. El invierno siguió avanzando en Varsovia, y con él, la certeza de que Alexander Strug aún estaba ahí, en algún lugar, esperando. Pero Michal ya no era el mismo. Había dejado de ser el magnate distante, el arquitecto del capitalismo polaco, para convertirse en un hombre que conocía, en lo más profundo de su ser, la fragilidad de todo lo que había construido. Y en ese conocimiento, en ese dolor, en esa herida que jamás cicatrizaría, residía su transformación definitiva. Porque a partir de aquel día, Michal Boksic dejó de ser el hombre más rico de Polonia. Y pasó a ser simplemente un padre que había aprendido, demasiado tarde, lo que realmente significaba perder. Si esta historia logró conmoverte, déjanos un like como muestra de apoyo. Escribe en los comentarios la palabra secuestro para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para descubrir más historias que llegan directo al alma.